Bien, y vamos a responder algún email de estos que llegan. En esta ocasión lo envía Vicente Ramos Escudero desde Madrid, España, y pregunta de qué va la leyenda de los 9 desconocidos de Ashoka. Es curioso porque esto ya lo hemos tocado en alguna ocasión, hace algún tiempo, y parece que tiene pues un interés porque de vez en cuando alguien pregunta por esto, ¿no? Pero bueno, Ashoka es una sociedad un tanto misteriosa de la India, ¿verdad? En el remoto pasado, que brinda conocimientos a la humanidad, ¿no? Y bueno, la creencia de la existencia de este tipo de organizaciones ocultas que han influido de una u otra manera, ¿verdad?, en la sociedad, ha estado presente entre los más acérrimos investigadores. La India, pues lógicamente con esa cultura ancestral no ha estado exenta, ¿verdad?, de esta teoría, y hay un grupo aparentemente de 9 individuos que pudieran haber contribuido en la mejoría de la civilización. Si preguntamos a alguien allí de la India sobre una sociedad secreta, estoy seguro que la mayoría van a empezar a hablar de los 9 desconocidos de Ashoka, ¿no? Se cree que este grupo de personas obtuvo conocimientos tan avanzados que sobrepasaban la capacidad humana, ayudando a la sociedad desde hace más de 2000 años, ¿no? Y bueno, a pesar de que hay muchos expertos que aseguran que esto no es más que una leyenda, los hindúes pues piensan otra cosa, ¿no? Esa es la verdad. Y es que en la India todo puede darse, en la India todo es posible, ¿no? Ashoka tuvo un emperador, ¿no? Y al hablar de los 9 desconocidos hay que hablar de él. Este gobernó creo que hacia el año 270 y algo antes de Cristo, ¿no? Y bueno, era nieto el hombre de Chandragupta, ¿no?, que se le conocía como un rey ambicioso, cruel y sanguinario, y sin embargo la historia lo reconocería irónicamente como el primer gran unificador de la India, ¿no? En un principio Ashoka quería terminar la misión comenzada por su abuelo, la conquista de todos los pueblos insurgentes, ¿no? Pero bueno, durante una batalla feroz contra el país de Kalinga, ubicado en lo que actualmente es Calcuta, ¿verdad?, hasta Madrás, las tropas enemigas resistieron más de lo que se pensaba y el campo de batalla pues llegó a ser todo un campo de cadáveres y de sangre, ¿no? Y aquella imagen se quedó grabada en la reina de Ashoka, ¿no? Que en aquel momento también estaba presente, trastornándolo y cambiando para siempre a su cónyuge, ¿no? Él entonces decidió dejar de lado la violencia y se convirtió al budismo y se propuso difundirlo por todo el imperio y todos los aliados. Terminó pues apropiándose de otros países con violencia y empezó a propagar la religión, y fue, yo creo que, de los primeros que empezó también a predicar el vegetarianismo y que abolió el sacrificio animal. Ashoka quería convertirse entonces en una especie de versión completamente diferente a lo que fue, ¿no? Y buscaba a partir de ahí la paz y el amor para la humanidad. Pues bien, este hombre tenía una idea clara de la humanidad y utilizaba pues justo lo contrario que predicaba antes, es decir, los conocimientos para destruir. Eso le cambió por completo, como os decía, y empezó a plantearse un objetivo completamente diferente para arreglar las cosas. Reunió a los que él consideraba los 9 pensadores más ilustres y brillantes de la India, y les encargó la recolección de todo el conocimiento sagrado de la humanidad, y esto dio lugar a 9 libros de los que ya os he hablado en la etapa anterior de estos encuentros, ¿no? A cada uno se le encargó escribir un libro puntual con una especialidad única, pero su identidad debía permanecer en secreto, o sea, nadie debía saber quiénes eran, y de esta manera
nació lo que después fue conocido como los 9 desconocidos. Y bueno, hay algunos historiadores que aseguran que el conocimiento adquirido por esos 9 desconocidos llegó a tal nivel que pudieron alcanzar la inmortalidad. Otros sugieren que su existencia se perpetuó con el paso de los años y ya que se convirtió en un legado, ¿no? Y al morir uno de sus miembros, pues pasaba su conocimiento a la siguiente generación y así, ¿no? Eso se ha ido repitiendo hasta la actualidad. De manera que hay algunos pueblos, la India todavía hoy, perdón, que incluso manifiestan que esta organización es la que ha movido realmente la historia del país, haciendo que este pues no se estanque y continúe avanzando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es uno de los misterios más importantes del país. Estos 9 libros siempre han sido buscados por todos lados, no solo en la India, sino en otras partes del mundo sin resultado alguno, y esa es la razón por la que han surgido tantas teorías, ¿no? Hay un escritor británico que se ha distinguido en la investigación, tal Talbot Mundy, que vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos y escribió un libro muy famoso, muy conocido, se llama así, Los 9 desconocidos, en donde se detalla el contenido de esos 9 libros en base al testimonio de miles de personas y el estudio de la leyenda. Pues bien, a pesar de que esta teoría ha sido más o menos aceptada pues por todos, ¿no? Al final lo que se conoce hasta el día de hoy es que los 9 libros contienen más o menos los siguientes conceptos. El libro 1, la propaganda, ¿no? Este hombre, Mundy, menciona que este primer libro describía el peligro de la propaganda y la guerra psicológica, ¿no? Para él, la ciencia más peligrosa de todas es la que moldea la opinión de la sociedad. De esta manera se puede incluso dominar al mundo, según dice él, ¿no? El segundo libro sería sobre fisiología, ¿no? Y trataba detalladamente la fisiología del ser humano, mostrando lo frágil que somos, ¿no? Al punto de enseñar cómo asesinar a una persona de un toque, ¿no? Presionando un impulso nervioso determinado, alterándolo, y este movimiento pues sería llamado el toque de la muerte, y se cree que es la base del actual judo, ¿no? El cual se habría creado pues a partir de algunas filtraciones del contenido de este libro. El 3 es sobre microbiología y recopilaba pues gran información sobre lo que hoy es conocido como biotecnología y la microbiología como tal, ¿no? El libro 4 es de alquimia, es decir, sobre la transmutación de los metales y la alquimia en sí, que era entonces uno de los conocimientos más importantes, ¿no? Y se cuenta que durante época de sequías los organizadores, especialmente los que estaban conectados con sectas religiosas, recibían grandes cantidades de oro de procedencia desconocida y lo atribuían al asunto de la alquimia. El libro 5 es de comunicación y plasma el estudio de las formas que tiene el ser humano para comunicarse, mencionando todas las terrestres y las no terrestres, extraterrestres. Esto podría confirmar de alguna manera que esos 9 desconocidos estaban perfectamente al tanto de la vida fuera de este mundo. El 6, libro 6, es sobre la gravedad, informes y secretos de la gravitación y la ciencia para hacer levitar objetos y para poder levitar uno mismo, ¿no? Se dice que de esta manera se construyó una cantidad importante de tecnología aeroespacial, ¿no? El 7 sería un libro de cosmogonía, es decir, todo lo que tiene que ver con el universo desde su origen hasta el porqué de su expansión, ¿verdad? El libro 8, sobre la luz, se centra en el estudio de la luz, sus propiedades y la velocidad de la misma y cómo emplearla como arma y otros usos, ¿no? Y el libro 9, pues es un libro sobre sociología. Este último libro trata sobre la sociología, dicen que incluía los pasos que debe seguir la humanidad para evolucionar y las formas de prevenir su deterioro, ¿no? O sea que
Este es un poco la cuestión de fondo, ¿no? Y si dejamos a un lado la religión, que tiene como base esta organización, pues bien se podría decir que los 9 desconocidos son la representación de la ciencia tradicional, es decir, esa ciencia que tiene como único fin preservar la sociedad y el mundo en que vivimos, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues la leyenda sigue vigente en la India y de hecho es posible que continúen siendo los vigilantes de la humanidad, sin importar si es verdad o una simple historia. Esta organización pues podría dar un ejemplo de cómo usar el conocimiento para la preservación sin llegar al abuso de poder. Y en realidad no están descaminados, no únicamente en el número, que no son 9, sino 12, ¿no? Pero en fin, todo bien. Ya sabéis que el mundo como ser vivo es un sistema inteligente en el que cada una de sus partes funciona de manera coordinada con todas las demás y con todos los elementos componentes en movimiento, merced a una fuerza universal que impulsa, equilibra y lo armoniza todo. Pues bien, vosotros sois una de esas manifestaciones en movimiento. Vuestra esencia habita un cuerpo en el momento preciso, ni antes ni después, y dejará ese cuerpo con la misma exactitud y precisión. Así que sois de alguna manera como una pieza esencial de este complejo sistema inteligente, infinito, que no tiene principio ni fin, en el que cada partícula, cada sistema, cada galaxia o universo se mueve en perfecta sincronización con todos los demás, como si se tratase de un intricadamente perfecto engranaje de relojería. Naturalmente existe una razón para que hayáis resurgido aquí y ahora. ¿Conocéis? ¿Sabéis cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Os dais cuenta de que cada vez que os referís a vosotros mismos, vuestro dedo apunta directamente hacia el corazón, no hacia vuestro cerebro? Ahí está la respuesta, en el centro corazón. Es el centro corazón lo que hace vibrar vuestro corazón, lo que tiene prioridad en vuestra vida, la expresión de vuestra conexión, la conexión infinita con el latido omnipresente de la esencia de la naturaleza, de la inteligencia universal del todo. El hemisferio izquierdo de vuestro cerebro calcula, soluciona cosas, razona, analiza y os conduce a una toma de decisiones lógicas para vosotros. Pero el hemisferio derecho representa vuestro lado intuitivo, va más allá de la razón y del análisis. Esa es la parte que siente cosas, ¿verdad? Que es sensible al amor, la que se emociona con todo lo que es importante para vosotros, la que os permite destilar sentimientos sublimes hasta producir lágrimas cuando tomáis en brazos a vuestros hijos o cuando os sumergís en la belleza de un día glorioso. El lóbulo izquierdo del cerebro puede analizarlo, mientras que el derecho os permite sentirlo, ¿verdad? Sin embargo, existe un tercer punto situado en el mismo centro del pecho, al que llamamos el centro corazón, donde mora la esfera vital y que conduce a una presencia intuitiva e invisible que siempre os acompaña. Ese es el centro nuclear de vuestra intuición, de vuestra imaginación y sexto sentido, lo que algunos llaman la voz interior, el Dios interior o la voz de la conciencia. Ese centro invisible os alerta cuando os paséis unos días más haciendo algo que no sea parte de vuestra pasión en la vida y que os haya sido dictado por cualquier otra persona. Es decir, cuando os salgáis de vuestro propósito, siempre lo notaréis, porque vuestros pensamientos se dirigirán hacia esa frustración naciente. A lo mejor no reaccionáis a tiempo, pero tened por seguro que esa voz interior seguirá presionándoos para que actuéis con la mayor inmediatez posible. Es como si vuestro hemisferio izquierdo estuviese emitiendo pensamientos en la línea de ten cuidado, no te arriesgues, puedes fracasar, a lo mejor decepciones a los que tienen un punto de vista diferente acerca de lo que deberíais estar haciendo, ¿no? Mientras el hemisferio derecho de vuestro cerebro
Emite también pensamientos que envía hacia todos lados, incluyendo el centro corazón, obligándoos a tener que decidir. Pues bien, cuando llega ese momento en el que sois conscientes de que debéis decidiros por un pensamiento determinado, por emprender un cierto camino, podéis estar seguros de que os estáis equivocando, puesto que si hubieseis seguido el impulso de vuestra intuición, desde el centro corazón, que no está sujeto a la acción de dos lóbulos o hemisferios, sino solo de uno, encontraríais que ese rayo de luz siempre marca el camino y la dirección correcta en cualquier circunstancia y situación. Por esa razón, debéis apasionaros, ser audaces y arriesgaros, buscar esa inspiración que brota de vuestra fuente interior y que significa inspiritu, es decir, del interior del espíritu, porque cuando estáis inspirados nunca os preguntáis acerca de vuestro propósito, lo estáis viviendo, tenéis que reencontrar vuestra pasión, la que hace conmover vuestra alma y os hace sentiros felices y en completa armonía con todas las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Cuando estáis presentes en esta tesitura, ¿no? Y ello sobre todo al ejecutar aquello que más os gusta en la vida, que siempre habéis disfrutado desde que tenéis uso de razón. Tened por seguro que sea lo que sea, podéis ensamblar vuestra vida haciendo lo que deseáis hacer y simultáneamente proporcionando un servicio a los demás. Porque lo único que puede apartaros de interpretar la señal de vuestro centro corazón y de ejecutar lo que sentís en vuestro interior es el miedo. Y ya sabéis que existen dos emociones básicas. Una es el miedo y la otra pues es justamente lo contrario, ¿no? El amor. Posiblemente sintáis temor ante la desaprobación de los demás, pero debéis arriesgaros y descubriréis que se recibe más aprobación cuando no la buscáis que cuando la buscáis. A lo mejor sentís temor ante lo desconocido, pero da igual. Sed audaces. Tenéis que ser audaces. Y arriesgaros de igual modo y buscad la respuesta. La única manera de afrontar esa situación es perseguir aquello por lo que vinisteis aquí y dejar que surja el éxito. Pero si sentís temor ante el fracaso, es importante que os deis cuenta que el fracaso es una ilusión, porque en realidad nadie fracasa ni puede fracasar en nada, pues de todo se deriva una experiencia. Es decir, todo produce un resultado. El fracaso es un juicio, tan solo una opinión, procede de vuestros miedos que pueden ser siempre eliminados con amor. Amor por vosotros mismos, amor por lo que hacéis, amor por los demás, amor por el planeta. Y así, cuando el amor se instala dentro de vosotros, el miedo no puede sobrevivir. Esa voz que oís en vuestro interior urgiéndoos a que asumáis riesgos y persigáis vuestros sueños, es vuestra conexión intuitiva con el propósito que habita en vuestro corazón desde que nacisteis. Es importante que os entusiasméis con todo lo que hagáis. Es importante apasionarse. De hecho, ese término proviene, curiosamente, etimológicamente, de el Dios, entos e interior, yasm, es decir, Dios dentro de ti, que está constantemente recordándoos que debéis arriesgaros para llegar a convertiros en la persona que deseáis ser. Y no hay edad para ello. Puede ser a los 15 años, pero también puede ser a los 30 o a los 90. Os iréis dando cuenta poco a poco que los riesgos que os parece percibir no son en realidad tales riesgos, una vez que trascendáis vuestros miedos y que dejéis que entren en vosotros el amor y el respeto por vosotros mismos. Cuando os amáis y os respetáis a vosotros mismos, la desaprobación de alguien no es nada que haya que temer o evitar. La desaprobación de alguien es, pues, más o menos lo que decía el poeta Rudyard Kipling en su obra maestra If. Sí, decía, si puedes alcanzar el triunfo y el desastre y tratas a esos dos impostores por igual, tuyo es el corazón y todo lo que hay en él. Pero alguno de estos emails que estos días pues no pude responder y a ver si podemos hacerlo. Este llega de Miguel Hernando Gil desde Lisboa, Portugal. Es curioso que haya personas que hablan portugués y estén siguiendo todo esto, ¿no? Pregunta Miguel Hernando, tal vez él sea español, no sé.
hispanohablante. ¿Cuántos planetas habitables podrían existir en esta galaxia? Pues fíjate, hay estimaciones ahora de científicos repartidos por todo el mundo que llegan a hablar de que pudiera haber hasta 6.000 millones de planetas similares a la Tierra que pudieran existir solo en esta galaxia. Y estamos hablando de planetas con características similares a las de la Tierra, es decir, planetas rocosos con un tamaño parecido y que están en órbita alrededor de una estrella similar al Sol. El Sol pertenece a un grupo de estrellas de tipo G, ¿no? O sea que estos mundos, además de orbitar en zonas habitables de su estrella, tienen que tener un rango de distancia a esa estrella en el que el planeta rocoso pues pueda albergar y mantener agua líquida en su superficie y potencialmente vida. Es decir, que me estoy refiriendo justamente a una propuesta de vida en el ciclo del carbono similar a la que hay aquí. Hay una investigadora reciente, ¿no? Que ha saltado pues a todos los foros de debate desde hace un año para acá, Michelle Kunimoto, que está en la Universidad de British Columbia, y que sugiere que por lo menos hay que manejar un límite superior al de 0.18 planetas similares a la Tierra por cada estrella tipo G, ¿no? Por esa razón, como hay tantas estrellas y tantos planetas, o exoplanetas como le llaman ahora, identificados, pues no es ninguna tontería pues hablar de 6.000 millones de posibilidades, ¿no? La Vía Láctea, hoy por hoy, pues puede albergar en torno a los 500.000 millones de estrellas, con un aproximadamente 7% de ellas del tipo G. Por eso estamos hablando de 6.000 millones de estrellas o más que pudieran tener planetas similares a la Tierra, ¿no? También hay estimaciones de la frecuencia de planetas similares a la Tierra que pudieran variar o que pudieran ser potencialmente habitables por cada estrella similar al Sol, ¿no? Y en general estos planetas casi siempre son más propensos a ser ignorados por una búsqueda de planetas que otros tipos, ¿no? Ya que no son tan pequeños y no orbitan cerca de sus estrellas, ¿no? O sea que al final esto significa que hay un catálogo de planetas que representa solo pues, un pequeño porcentaje, un pequeño subconjunto de los planetas que realmente están en órbita alrededor de esas estrellas, ¿no? Los sistemas que se utilizan en las investigaciones científicas al respecto se basan siempre en lo que llaman modelado hacia adelante, ¿no? Para intentar superar estos desafíos, ¿no? Y para ello, pues ellos intentan simular la población completa de exoplanetas alrededor de las estrellas que buscó Kepler en su momento, ¿no? Y entonces se marca a cada planeta como detectado o perdido, dependiendo de la probabilidad de que el algoritmo utilizado de búsqueda pues los haya encontrado. Y luego se comparan los planetas detectados con el catálogo real de planetas. Si la simulación produce una coincidencia cercana, entonces la población inicial pues probablemente sea una representación de la población real de planetas que orbitan alrededor de esas estrellas, ¿no? O sea que hay una búsqueda incesante ahora mismo que ya empieza a atestiguar no solo que el ser humano no está solo, ¿no? Sino que hay mucho más de lo que se creía, ¿no? Hoy por hoy, los científicos de la Tierra están identificando pues, un número de unas 200.000 estrellas de la misión Kepler de la NASA y ya tienen identificados pues, cerca de 50 planetas o exoplanetas fuera del sistema solar, además de recuperar pues, a miles de planetas
ya conocidos también. O sea que ante esta pregunta tenemos que significar que efectivamente la vida es un fenómeno más común de los universos y que hay vida en todas partes, en todas partes. Y seguimos con nuestros amigos queridos que están conectándose poco a poco, ¿no? Dice, vamos a ver, dice Pato Gil, me encantó haber participado con mi ponencia, una ponencia estupenda, por cierto, ¿no? Y Silvia Padial, yo lo siento también, hay un antes y un después de asistir a la 6ª conferencia. Felicidades a todos los colaboradores de la conferencia. Qué bien, pues todos lo reciben. Y Pato Gil dice, me he sentido muy apoyada por todo el equipo. Eso era parte de lo que se intentaba. Qué bien. Luis Enrique Loveras, los ángeles que nos acompañan se pueden manifestar como animales, porque aparecían maripositas de la nada, a pesar de yo tener las ventanas y puertas cerradas. Los ángeles se pueden manifestar de la forma que quieran, porque como no tienen un cuerpo, ellos, en función del objetivo que persigan, usan ciertos diseños morfológicos que van desde piedras y cristales hasta vegetales, animales o seres humanos. A los ángeles se les suele representar como seres humanos antropomórficos, cabeza, tronco, extremidades y algo parecido a unas alas. Pero lo cierto es que ellos pueden adoptar cualquier forma. Los ángeles pueden surgir y aparecerse en forma de viento. Los ángeles pueden aparecer en forma de una luz extraña que aparenta venir del sol más cercano, pero no es así. Los ángeles pueden surgir como animalitos. Hay muchos perros que son ángeles y gatos que son ángeles, al menos en una parte de su vida. Los ángeles a veces pueden incluso adoptar formas de seres ya fallecidos que en un momento dado pues simplemente se aparecen para esbozar una sonrisa o una mirada tierna, de esas que cambian vidas, ¿no? Así que los ángeles no son exactamente cuerpos antropomórficos con alas, pueden ser de cualquier tipo. Hay ángeles que a veces se manifiestan como una piedra que destaca, que uno la mira y dice, caramba, qué piedra más especial. Y la piedra, pues, de repente ilumina con un par de flashes de ráfagas y uno queda desconcertado. Es decir, que pueden adoptar cualquier forma, no tienen una específica, ¿no? Cristina Abigail, ahora viene la caminata por la paz y la luz de Nunjimeche. ¿Cómo van los preparativos? Bueno, Cristina, ya te imaginarás que ha tenido que ser suspendida. No es posible en este momento atravesar los países, las fronteras todavía permanecen cerradas y no se puede llevar a cabo, será en otro momento, ¿no? El proyecto sigue ahí, lo haremos cuando ya todo esté bien. Alejandro Ruggeri, ¿cómo fue el principio, la creación del todo? ¿Se parece a la teoría del Big Bang? Pues mira, Alejandro, nunca hubo un principio y jamás habrá un fin. Es decir, todo está ahí desde siempre, haciendo cambios, y efectivamente hay Big Bangs, pero los Big Bangs no son otra cosa que explosiones creadoras. O sea, un Big Bang se produce pues cuando, por ejemplo, un espermatozoide fecunda un óvulo. El espermatozoide tiene que producir un Big Bang, tiene que estallar
igual que un Big Bang, para poder penetrar al óvulo. Y el óvulo, una vez penetrado, también tiene que cerrar el agujero que ha quedado para no perder esa masa intersticial fluida que tiene. Por esa razón no se puede hablar de principio, porque nunca ha habido un principio y jamás habrá. Si quieres hablar de principios parciales, eso sí los hay. Es decir, ese espermatozoide que entró en un óvulo y lo fecundó, pues ha iniciado algo y se ha producido un principio, pero es solo un principio en medio de la eternidad. Así que todo está ahí desde siempre y estará por siempre. Y no hay un solo componente que nos conforme a nosotros estructuralmente que se pierda. Es decir, todo queda ahí siempre, pero formando parte, ¿verdad?, de otras manifestaciones, de otras estructuras. Eso sí, tened muy claro que ni un solo átomo de los que conforman vuestro cuerpo se pierde. Conexión con lo que había sido vuestro cuerpo y la esfera vital interior, la conexión existe mientras quede un solo átomo sin reconfigurar, sin formar parte de una nueva estructura. Cuando ya forma parte de otra estructura, queda ya perdido todo el recuerdo, toda la conexión, excepto a nivel de la esfera vital, que yace siempre en un nuevo cuerpo y que siempre está ahí. La esfera vital es inmortal, no puede morir. Una vez que se forma, no puede morir. Pero adopta distintos cuerpos, distintas manifestaciones en base a las experiencias que desee seguir acumulando. Es importante destacar que cuando venimos aquí lo hacemos para asumir experiencias que no se pueden asumir sin cuerpo. Son experiencias de tipo sensorial que conducen a un ámbito emocional y sentimental. Y eso no se puede ejecutar si no se tiene un cuerpo. Por eso venimos a estos lugares, solicitamos a las personas que deben ser las que conformen la estructura biológica primaria que vamos a adoptar, y si nos aceptan, pues ya comenzamos una singladura aquí que tiene una duración variable, pero evidentemente tiene un principio y un fin. Ahora, si tú te refieres pues a esto de cómo fue el principio, la creación de todo, no hubo principio. Y la creación es constante. Vosotros creáis cada vez que pensáis, creáis cada vez que imagináis, creáis cada vez que suponéis, creáis cada vez que especuláis, creáis cada vez que elaboráis una tesis, una hipótesis. O sea, siempre se está creando. Se crea cuando uno mueve con la mano una ráfaga de viento. Se crea cuando actúa sobre una flor que está naciendo. Siempre se crea. Se crea cuando abrazas a alguien. Se crea cuando lo besas, cuando lo miras, lo afectas. Creas otro yo distinto. O sea, siempre estamos creando. Creamos cada vez que utilizamos la palabra. Creamos cada vez que escuchamos y eso tiene una repercusión en nosotros y cambia nuestras conductas y nuestros hábitos. Es decir, que todo es una eterna creación. Creamos cada vez que la suela de nuestro zapato pisa sobre el suelo, o pisa sobre una brizna de verde, o pisa sobre lodo. Siempre creamos. Siempre estamos creando, y que la creación es algo inherente a la eternidad. No se puede evitar crear, ni siquiera se puede pedir, no se puede evitar el generar nuevas manifestaciones de realidad. Así que estamos creando sistemáticamente, siempre creamos. Luis Enrique Loveras: ¿de qué forma puedo sentir de manera más profunda en mi centro corazón?
pues olvidándote de todo aquello que impide que lo sientas. Es decir, si no lo sientes bien es porque los agentes externos que actúan sobre ti son muy potentes y no te permiten sentirlo. Entonces eliminas esos agentes externos y lo sentirás. Los agentes externos pues, son fundamentalmente los que originan los lastres, ¿no? Pero también hay otros aspectos como lo que mencionaba antes, ¿no? Las suposiciones, los credos, el pensar, etcétera, eso lo impide. Alejandro Ruggeri, qué impactante, muchas gracias. E Irma Verdejo, desde Barcelona. Es cierto que al desencarnar nos dirigimos a aquel plano astral al que seamos afines, según nuestra vibración. ¿Qué hay del reencuentro con familiares y amigos fallecidos? Hace unos días le oí decir que al desencarnar no vamos a ningún sitio, me sorprendió. He comentado eso porque es que no podemos ir a ningún sitio, porque nosotros no estamos en un sitio en realidad, sino estamos en todos los sitios, lo llenamos todo. Otro tema distinto es que la manifestación más densa, pues sí puede decirse, pues lo mío está en Barcelona, un lugar en un Gimesh situado en España, ¿no? Pero estamos en todas partes, no se va a ningún sitio. Sí que hay, vamos a llamarle unas rutas trazadas, que a lo mejor esto es lo que tú preguntas, ¿no? Cuando uno pierde el cuerpo denso al que ya se había acostumbrado, la esfera vital necesita un tiempo, entre comillas, lo de tiempo, para acostumbrarse a su nueva situación. Entonces se genera de parte del siguiente cuerpo superpuesto. Es importante que os deis cuenta de que nosotros no solamente somos la parte densa del huevo, somos el huevo completo, y que las áreas fitoplasmáticas, todas las que queráis imaginar, ¿no? Entonces, cuando se pierde la yema, existe algo así como un proceso de aclimatación por el cual se genera un cuerpo que los antiguos exégetas y maestros de la sabiduría antigua que llegaban aquí denominaban el cuerpo moroncial. Es un cuerpo de alta energía del cual hay alguna referencia. Una de las referencias pues, más utilizadas es la del propio Jesús de Nazaret, que una vez resucitado, pues a los que querían acercarse, le percibían, él decía, no os acerquéis y no me toquéis, porque este cuerpo, claro, ellos no lo entendían, pero si hubiese que poner un segundo término a la ecuación, es que este cuerpo es de alta energía y si intentas tocarlo, te va a dar un rayazo eléctrico que entonces el que pierde ese cuerpo también eres tú. Por tanto, a cierta distancia, hasta que yo, poseedor de ese cuerpo moroncial, sea capaz de controlar su vibración y su intensidad. Y cuando eso sucede, entonces sí es posible la proximidad, la cercanía, y es posible incluso el contacto, pero mientras tanto no. De manera que este cuerpo moroncial, que es un cuerpo de luz semimaterial, suele instalarse en un reino de la luz, y el reino de la luz más cercano está en el Sol. Los soles están habitados también por seres de luz y por seres que usan estos cuerpos moronciales, quedando entonces esa fusión como una fusión transitoria antes de perder también el cuerpo moroncial y quedar de nuevo en libertad la esfera vital. La esfera vital puede estar en cualquier parte, ¿no? Entre comillas, en cualquier parte que imagine o desee, porque estamos en realidad en todas partes, o sea que no hay tránsito, no se va a ningún sitio.
Yo os comentaba hace poco, y os lo vuelvo a repetir, que los mismos viajes espaciales son imposibles utilizando los vectores de tiempo o del espacio-tiempo. Las distancias son inimaginables. Ni viajando a una velocidad 1000 millones superior a la luz podríamos llegar a ningún sitio. O sea, eso es imposible. Pero sí podemos viajar mentalmente. Podemos viajar simplemente con la fuerza y la energía del pensamiento. Y podemos hacerlo porque todo está en el mismo sitio. O sea, nosotros solo tenemos que cambiar el nivel de frecuencia basal y entonces nos situamos en ese sitio. Así que los viajes estelares son en realidad viajes instantáneos, salvo cuando ya se está pues, en un astro que se quiere conocer y disfrutar, pues existen ciertas estructuras que dan la impresión de que vuelan, pero no vuelan. No ha sido un nombre correcto, por ejemplo, referirse a los ovnis como objetos, ¿no?, volantes no identificados. Ha sido, pues, no sé cómo deciros, un término no solamente incorrecto, sino desafortunado. Primero, no son objetos, o sea, no son nada, en realidad son una manifestación. Habría que hablar de manifestaciones, porque un objeto pudiera inducir a pensar que es sólido, líquido, gaseoso, y la mayoría de estas estructuras no pertenecen a ninguno de esos reinos, ¿no? En segundo lugar, volantes, ellos no vuelan. Ellos no vuelan. O sea, los observadores han tenido tiempo suficiente para darse cuenta que en ellos no se aplica ninguna de las leyes conocidas de la física. Ellos no vuelan. O sea, si volasen a las velocidades que parecen volar, quedarían automáticamente desintegrados. No vuelan. Sí se mueven, pero sin volar. El mejor símil que tenéis para esto es con una linterna. Agarráis una linterna, la proyectáis sobre una pared y esa mancha de luz, pues supongo que no vais a comentarle a nadie que esa luz de vuestra linterna vuela, sino se desplaza, se va de un lado a otro, pero no volando. Volar significa formar parte o utilizar modelos aerodinámicos que no son el caso para nada. Y luego no identificados, bueno, eso pudiera ser, lo que pasa que sí son identificados porque se les ve, se ve cuál es su morfología, etcétera, pero eso no hay mucho que decir. O sea que esta es un poco la situación para Inma Verdejo, ¿no? Dice ella, ¿qué hay del reencuentro con familiares y amigos fallecidos? No hay reencuentro, lo que pasa es que ciertamente uno atribuye unas veces a espectros o a imágenes de familiares y amigos todo lo que ve. Es decir, es muy habitual incluso aquí pues apariciones de lo que parece ser pues nuestra abuela ya fallecida o algún tío, etcétera. Pero solo se trata de seres que quieren ser afectuosos con vosotros y que se presentan. Entonces siempre se establece un símil relacional, ¿no?, en el cual pues la persona que está visualizando algo pues puede decir, era mamá, ¿no? En realidad debería decir, yo creo que era mamá. Pero luego si en una terapia, por ejemplo, regresiva le preguntan, pues el rostro no lo reconoce, simplemente se le antojó que pudiera ser mamá. Pero hay también otra situación que tiene que ver con el acceso a lo que llamáis aquí los archivos akáshicos, tal y como los contempló Annie Besant. Esos archivos, que son los archivos de los recuerdos, cuando uno pierde el cuerpo es muy fácil acceder a ellos y todos tenemos un canal ahí. Entonces a veces se da la posibilidad, existe la posibilidad y se da el caso de que sintonizamos con ese canal, por ejemplo, de nuestra abuela fallecida, y ahí está todo lo de la abuela, todo. Entonces podemos verla, podemos percibirla. Ese canal, medios psicométricos,
puede ser también captado desde aquí, desde la densidad, y puede darnos la impresión de que estamos viendo a la abuela, aunque en realidad lo que estamos viendo es un vídeo de la abuela. Y ese vídeo pues recoge algo, a lo mejor recoge a la abuela hablando con alguien. Mucha gente cree que esa conversación va dirigida a él, entonces o a ella, se quedan un poco perplejos, pero no es así, no es así. Ahora, si se sobrepasa un determinado nivel de vibración, estos archivos de los recuerdos, estos archivos akáshicos, sí que proporcionan lo que un matemático seguramente calificaría como algoritmo, que hace que la información contenida en esos canales pueda ser direccional, pueda ser aplicada a las condiciones y circunstancias de aquel que está recibiendo el mensaje. Y entonces sí se puede producir una conexión biunívoca, una conexión interactiva con la grabación. Es decir, que es posible en esas ocasiones que la persona más densa, pero que está de alguna manera más elevada que otros, pueda mantener una conversación con esa abuela ya fallecida, y ese algoritmo, por decirlo de una manera comprensible, pues proporcionaría la respuesta que probablemente diese la abuela, la recomendación que probablemente diese ella. ¿Cómo se sabe? Pues en base al cálculo, al estudio de la inercia y del comportamiento de toda la vida de esa abuela, y que puede de alguna manera generar flujos convergentes dirigidos a una determinada toma de acción, ¿verdad?, en un momento dado. O sea que eso es lo que se da. O sea, el verles, sentirles, no es así. Simplemente, bueno, pues ya sabes lo que dice el refrán. Soñaba el ciego que veía, soñaba lo que quería. Pues esto es parecido. Perdón, y listo. O sea que bien, vamos a ver si paso a otro de estos emails que siempre hay por aquí. Cristina Caudevilla, desde El Salvador, dice: ¿los avistamientos de ovnis son recientes o siempre los ha habido? Siempre los ha habido. Siempre ha habido avistamientos. Lo que no siempre ha habido han sido crónicas, ¿no? Hay personas que creen que la ufología pues nació a finales de los años 40, ¿no? Pero no, realmente no ha sido así, ¿no? Porque hay crónicas, yo creo que desde el año 1200 por ahí, ¿no? De hecho, hay un cronista histórico muy importante, Gervasio Tilbury, que dejó escrito, ¿no?, en Irlanda, en Florida, mientras se celebraba una misa católica de un domingo, y dejó escrito qué pasó, o sea, cómo vio que cayó un objeto grande del cielo, y cuando todos salieron a ver qué pasaba, pues encontraron como una estructura flotando en el cielo, y ellos describieron que era medio transparente y que tenía hombres a bordo, ¿no?, y que había uno que estaba afuera y que parecía que flotaba. Y así siempre ha habido, ¿no? En la antigüedad y en la época medieval siempre se reportaron muchos eventos insólitos, ¿no?, que son indicios obviamente de la visita de seres del espacio. Hay muchos casos, ¿no? La de la estructura de Clora en Irlanda apareció, creo recordar, en primer lugar en el Specul Regale, que era un libro medieval de Noruega, ¿no? Y luego este que os mencionaba, Gervasio Tilbury, pues la archivó pues a partir de 1200 algo, y dice, o sea, la narración es contundente, porque dice que mientras estaban en misa, allí hay una ciudad cercana, pero ellos no van a la iglesia de la ciudad, sino que tienen allí en el pueblo una iglesia dedicada a San Quinaro, ¿no? Y entonces vieron que
caía del cielo como una especie de ancla que tenía una soga atada a ella, ¿no? Y entonces quedó enganchado aquello a la puerta de la iglesia, y eso fue lo que hizo salir la gente de que pasara, ¿no? Y entonces vieron en el cielo una especie de barco, que ellos no sabían cómo denominarlo, que tenía hombres a bordo. Entonces vieron a alguien que saltaba por la borda, pero flotaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente desconcertada se precipitó, trataron de agarrarlos, pero el cura que estaba allí pues prohibió que retuviesen al hombre, ¿no? Porque eso podría matarlo. Entonces, bueno, al final aquello terminó desapareciendo y todos quedaron desconcertados hasta el día de hoy, ¿no? O sea que por cierto, esto, ahora al hablar de esto, me recuerda en mi juventud, que en una ocasión llegó a la residencia universitaria donde estábamos, llegó un hombre que debía ir a ver a alguien, ¿no? Estaba completamente ebrio, ¿no? Y entonces no era capaz de hablar, y nosotros le comentamos, digo, usted tiene que dejar de beber vino, ¿por qué no bebe usted agua, no? Y él decía, el agua para las truchas y las truchas para mí, ¿no? Y aquello nos resultó tan simpático que seguimos hablando con él, y él nos decía que era de un pueblo, de una aldea. Allí en la aldea donde yo soy son todos muy brutos, menos el alcalde. El alcalde es el menos bruto de todos. Dice, cuando llegó el primer coche a mi pueblo, decía él, que era un coche enorme, negro, llamaba la atención, y entonces todos los del pueblo salieron a tirarle piedras al coche, ¿no? Y él decía, y lo justificaba diciendo que eran muy brutos, y todos le tiraban piedras, decía él, menos el alcalde y él, ¿no? Porque el alcalde, que era el más listo, les decía, no le tiréis a dar, hay que cogerlo vivo. Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Y esto de San Quinaro, ¿no? Ellos intentaban agarrarles, ¿no? Tuvieron que irse, ¿no? O sea, fue muy, muy especial, ¿no? Pero sí, siempre ha habido muchos avistamientos, ¿no? La época medieval tiene montones de informes, de avistamientos y de pinturas, ¿no? Hay un libro del siglo IX llamado Liber contra insula vulgi opinionem, que dice que el arzobispo de Lyon pues se quejó en un momento dado de una creencia que era persistente entre los campesinos franceses con respecto a una determinada región que llaman Magonia, ¿no? De donde salían, decían ellos, barcos de las nubes, ¿no? Y que los tripulantes de esas estructuras, de esos navíos, llevaban frutos a Magonia y le pagaban a unos magos de la tormenta, ¿no? O sea que hoy por hoy, pues alguien pudiera pensar en que se está describiendo a unos seres del espacio con tecnología suficiente para la manipulación del clima, ¿no? ¿Quién sabe, no? O sea, eso es. Pero sí, siempre ha habido casos de estos, ¿no? Siempre ha habido casos. Dice Marta Susana, perdón, ¿qué me puede comentar de Juana de Arco? Pues un amigo mío diría que se llamaba Juan y tenía un arco, ¿no? Fue muy importante Juana de Arco en su momento. Tengo un programa dedicado a ella, me gustaría mostrarte, ¿no? Fue una de esas mujeres que cambiaron los designios del mundo. Fue incomprendida, nació fuera de tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura el cuerpo moroncial? No se puede medir nada de esto en términos de tiempo, Víctor. O sea, esto tenéis que ir un poco ya escapando del cuánto dura, del por qué y demás. O sea, eso no funciona así. Luis Enrique Loveras, tengo 20 años. ¿Hay forma de que pueda desarrollar completamente mi tercer ojo? Es que el tercer ojo, o sea, en realidad no se puede desarrollar.
eso se puede desarrollar cuando uno es pequeño. A partir de los 6 años ya no se puede desarrollar. O sea, yo no quiero dar falsas esperanzas a nadie, pero eso no se puede desarrollar. Héctor Camacho, porque me han contado que se ven así a despedirse después de la muerte física, solo que al que se le aparece no se puede mover. Bueno, si no se puede mover es por el susto que lleva, ¿no? Y nunca se aparece el difunto, o sea, bueno, vamos a ver, o sea, durante 3 días sí es posible, no que se aparezca, sino tener un contacto con él. Después de los 3 días, ya todo lo que formaba parte de esa conformación ya se esfuma y entonces ya no es posible. David Serrano Reyes, cuando uno sueña que ocurre algo y cuando se despierta eso ha ocurrido, es una especie de previsualización. ¿Qué fenómeno sería? Bueno, eso es un fenómeno de precognición o de deslizamiento entre franjas temporales y entonces asistes a lo que va a ser una determinada línea de futuro. Muchas veces uno asiste a muchas otras líneas, pero claro, no todas se perciben o coinciden con la inercia, con la dirección que llevamos en esta misma línea, pero hay veces que sí. Dice Luis Enrique Loveras, entonces en el caso de que tenga hijos, ¿cómo se desarrollaría eso en ellos? Tercera pues tienen menos de 6 años. Bueno, estamos un poco en las mismas, ¿no? He hablado tantas veces de ello. Tienes que dejarles que sean ellos, no imponerles nada. Los padres imponen a los niños todo, desde la forma de hablar hasta la forma de vestir, hasta la forma de comunicarse con los demás, les imponen lo que tienen que comer, lo que tienen que estudiar, la religión que deben seguir, el colegio en el que deben estar. Y bueno, llega un momento en que el niño pues es una especie de títere que no ha decidido nada por su cuenta, no le han dejado. Entonces eso es lo que hace perder los atributos con los que todo ser humano nace. La glándula pineal se desarrolla desde la infancia hasta los 6 años y luego deja de desarrollarse porque no tiene necesidad alguna, ¿verdad?, de ejecutar ninguna acción, ya que todo le es impuesto. Primero por los padres, después por los familiares, después por el colegio, los cuidadores, después la municipalidad, la provincia, el Estado, la nación, o sea, todo le es impuesto. Entonces, cuando pierde ese nivel de autenticidad, de ser él quien quiere ser, pues se acabó. O sea, ya esa glándula no necesita crecer más porque no tiene uso. Entonces se queda latente ahí con muy poca actividad. Dice Luis Enrique, libertad absoluta. No, yo no estoy hablando de eso. Creo que no me entiendes. Creo que no entiendes lo que digo. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. No estamos muy bien, pero posiblemente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Azucena García Vidiago, de Palma de Mallorca, España, pregunta: ¿qué es el Homo capensis? Caramba, qué pregunta. El Homo capensis es un superhombre, es una especie de homínido de cerebro grande y un coeficiente intelectual de al menos 180. Y hay algunos que creen que han mantenido una cierta hegemonía mundial desde tiempos remotos. Hay evidencia arqueológica de estos homínidos en todas partes. O sea, estos homínidos son los que aparecían con cráneos alargados en todo el mundo, desde 50.000 años hasta hoy, más o menos. Y hay personas como Akenatón, el faraón egipcio, que incluso hay personas que sostienen que nunca llegaron a morir. Ellos han influido mucho en la humanidad. De hecho, los famosos aditamentos de los papas, sus
sacerdotes tan altos responden justamente a eso. ¿Son de aquí o no? No se sabe, no se sabe. Hay algunos, hoy les llaman de todo, hoy les llaman anunnakis, reptilianos, ¿no? Hay muchos que creen que son criaturas no humanas y que controlan el mundo desde la antigüedad, ¿no? Pero en fin, la verdad es que estos seres de cráneos alargados se vieron durante mucho tiempo en el Vaticano y siempre se creyó que dominaban el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Y que constituyeron pues el epicentro fundamental del Estado Illuminati. Hoy algunos piensan que pudieran dominar la religión y la banca, ¿no? Porque el dinero habría sido justamente el máximo invento para garantizar la esclavitud de la humanidad. Algunas personas que han estudiado sobre el caso pues insisten en que los cráneos no son alargados artificialmente, sino que los tienen así, o sea que tienen más volumen de cráneo y cerebros lógicamente más grandes, ¿no? Ese coeficiente intelectual que os comentaba antes, ¿no? Sin embargo, no les atribuyen ningún poder de creatividad ni empatía, ¿no? Pero son extraordinarios en geometría, matemáticas, finanzas, todo eso, ¿no? Su sangre es distinta, es compatible aquí, sobre todo porque es una sangre basada en el cobre, ¿no? Y en algunos casos se ha visto que derivan hacia un linaje de RH negativo, que es lo que en un momento dado alguno pensó que podían circunscribir ese RH a la sangre azul, como sostenían los merovingios cuando decidieron crear esas dinastías bajo la idea de que Jesús había tenido una hija, Sara, y entonces para preservar el linaje, pues los reyes solo podían casarse con reyes y así se mantenía esto de la sangre azul. La base la han tenido siempre en Suiza, ¿no? Existe al menos un 48% del linaje faraónico, ¿no? Y son emocionalmente inestables, ¿no? Y negativos, porque suelen ser infelices, no se les ve felices ni siquiera con mucho dinero y terminan matándose entre ellos. También son esclavistas de alguna manera y muy dados a los rituales religiosos y sacrificios humanos, ¿no? O sea, que hay personas que consideran que ellos son los que controlan la OTAN, ¿no? El mercado financiero, los medios de comunicación, y que son parte integrante del grupo de Bilderberg y del Foro Económico de Davos, ¿no? Algunos creen que están infiltrados y que roban el conocimiento y manipulan a la humanidad. Esto no es cierto, ¿no? Elaboran también, según algunos, engaños y guerras, ¿no? Pero en fin, hay para todos los gustos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucha evidencia arqueológica de estos humanos con cráneos alargados que han aparecido en países como Sudáfrica, en la isla de Malta, en el Mediterráneo, en Perú y hasta en Rusia, ¿no? Y hay un ejemplo muy significativo que seguro que algunos conocéis, que son los cráneos de Paracas en Perú, que presentan una genética distinta y un volumen craneal por lo menos 25% mayor, ¿no? También pesan al menos un 60% más que los cráneos humanos ordinarios, ¿no? En Malta, como os decía antes, está el templo de Hipogeo, también se hallaron este tipo de cráneos anómalos, y en Sudáfrica, donde descubrieron al hombre de Boskop, pues hasta este momento está datado entre los 10 y los 12.000 años, ¿no? Y bueno, también lo de Akenatón que os comentaba antes, ¿no? Algunos incluso sostienen que pudiera ser
una persona o próxima o hasta el mismo Moisés, ¿no? Lo que sí es cierto que estaréis cansados de verlo en las ilustraciones es que Akenatón y su esposa Nefertiti siempre han aparecido con cráneos alargados en todo tipo de mostrarios de arte egipcios, ¿no? Moisés también tenía el cráneo más grande en aquel tiempo y usaba un tocado o un sombrero similar a lo que usan ahora pues los obispos y los papas y tal, es decir, la mitra de los obispos católicos actuales. Y bueno, también recientemente, no sé si estáis al tanto, se descubrió en Sudáfrica el calendario de Adán, que es un calendario megalítico muy antiguo. Tiene al menos 50.000 años y una estructura con unos bloques de piedra desconcertantes que forman mapas de los equinoccios y de la constelación de Orión. Y cerca donde los encontraron hay una pirámide pues prácticamente la misma longitud terrestre que la gran pirámide de Giza en Egipto. O sea que en esa zona hay construcciones grandes también, no solo a nivel de campos agrícolas, sino muchas estructuras tipo silo, que han sido ignoradas por la arqueología académica, ¿no? Pero bueno, luego también pues no falta quien habla de los híbridos, ¿no? Bueno, para algunos los Homo capensis serían híbridos de alienígenas extraterrestres y de seres humanos, ¿no? De los tiempos de Enki, que fue, ya sabéis, un antiguo alienígena Anunnaki, ¿no? Para otros reptiliano con sangre azul basada en el cobre, eso no se ponen de acuerdo, ¿no? Y en la Biblia, pues los que llaman Nefilim. Pero bueno, esto es un poco lo que hay, ¿no? Lo que es cierto es que estos seres andan por ahí y están muy por encima de los Rothschild y los Rockefeller. Posiblemente entre dentro del tema de conspiración, que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, en definitiva sí se puede decir que hay por ahí seres de estas características, ¿no? Bien, tenemos... Se vio en la conferencia las momias de Nazca, sí. Se vieron... sí, se vieron, sí. Gabriel Macaluso, gracias por brindarnos sabiduría. ¿Cuándo piensas que sucede un milagro? Dices. Bueno, los milagros no existen, lo que suceden son manifestaciones excepcionales y demás, pero milagros no existen como tales. Gabriel Macaluso, gracias por estar siempre. María Mansilla, buenas tardes a todos desde Houston, Texas. A ti también. Por cierto, mi nombre es Luis, dice Show 2270. Saludos desde España. Bueno, pues somos tocayos, Luis. Qué bien. David Perales, hola, doctor, un cálido abrazo. ¿Por qué razón existen los rayos akáshicos? Es como información, y si es aquí, ¿por qué está? Si entras en el juego de los porqués, te pasarás la vida con los porqués. No hay una razón, simplemente, bueno, todo es una cuestión matemática, es decir, cualquier reacción parte de una acción y eso deja una huella, o sea, es la huella de cualquier manifestación, o sea, es un asunto simplemente matemático, ¿no? Pero eso de los porqués no es para nada sugerente, ¿no? Especialmente para vosotros que estáis en otra onda y ya muy alejados de los porqués y para qué. Cuando uno entra en la comprensión y entra en la certidumbre, pues lo primero que se termina son los postulados de fe, los porqués y los para qué y los peros y los aunques, ¿no? Rayito de luz, ¿cómo puede un cerebro y una mente de tercera dimensión entender los mundos superiores? No puede entenderlos. No puede. Aún en la misma dimensión, ¿tú te imaginas cómo puede entender un microbio
pues la acción de un músico de reggaetón. No tienen idea. Para él el músico ni lo ve siquiera. El músico para él es como un universo, como una galaxia. No tienen idea de que está a bordo de un músico que hace música de reggaetón. O sea, no lo pueden entender, claro. Juan Pujols, únete a esta gran familia, rincón poético y reflexiones positivas. Bueno, aquí Juan Pujols nos está invitando a que nos unamos, no sé muy bien a qué. En fin, ya que lo ha puesto, si a alguien le interesa, que se una. Yo desde luego tengo demasiadas cosas encima y no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Algún papá fue Homo sapiens y su llegada nos serviría para la evolución de nosotros. Eso consúltalo a tu corazón. Consúltalo a tu corazón y posiblemente obtengas la respuesta. Bien, nos estamos acercando al final y como siempre ya sabéis que en estas reuniones, estos encuentros de martes y viernes, pues son ideales para que os toméis algo bueno, un buen té, tranquilos, relajados, así como este. Y también importante que recordéis de vez en cuando que somos muchos en la Fundación 1 a 1, que estamos trabajando en muchos frentes, en muchos proyectos para hacer de este un mundo mejor. Y sin más, cerramos aquí este encuentro por hoy y nos vemos en el mismo lugar, a la misma hora y con el mismo entusiasmo de siempre. Bueno, aunque yo hoy estoy un poquito falto de fuerzas, ¿no? Porque no he parado hoy. Yo creí, de hecho, que iba a tener un día estupendo y me ha llamado todo el mundo, algunos han venido. Pero en cualquier caso, nos vemos el viernes a la misma hora. Siempre lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Y lo único que quiero reflexionar en voz alta con vosotros es simplemente que lo hagáis lo mejor que podáis. Luz y salud.